Buenas tardes aquí en Alemania. Hoy les presento aquí a mi esposa, que es la que me va a acompañar hoy a esta aventura, a este recorrido que les vamos a mostrar. No sé si alcancen a ver en la imagen. Tenemos aquí una iglesia con una historia que se las vamos a contar en nuestro recorrido. Y tenemos al lado también un castillo arriba, en la cima. Entonces vamos a documentar esta historia que nos parece muy interesante y los invito a que nos acompañen. Y amigos, síganos en nuestro canal para poder seguir subiendo este tipo de contenido de acá de Alemania, para que conozcan un poco de aquí de la historia de Alemania. Alemania tiene aquí alrededor de 25,000 castillos que les vamos a estar mostrando, pero solamente lo podemos hacer, amigos, si ustedes nos apoyan, se suscriben al canal y le dan like, para poder nosotros poder movernos hacia los castillos, hacia los lugares que nos quedan un poquito más retirados. Les agradecemos por su apoyo que nos han dado. Estamos comenzando y muchas gracias. Mi esposa me acompaña en este recorrido. Ella me va a tratar de ayudar con la traducción porque mi alemán todavía está muy problemático, pero hacemos la lucha. Muchas gracias. Aquí está un pequeño para escaleras para bajar para abajo. Miren, aquí están. Son informaciones que tienen de aquí de cómo era antes aquí este poblado. Si pueden apreciar las imágenes, vamos a seguir mostrando acá un poco de imágenes que tiene aquí. Esto está libre. Estos son escaleras. Aquí está cómo se está construyendo aquí Idar-Oberstein. Y esto no es un museo, son simplemente cuadros que han puesto aquí el Estado. Mira, es donde están tapando el arroyo. Aquí es donde están tapando porque hicieron una carretera que pasa por un río, y el río ahora pasa por abajo y por arriba construyeron una carretera. ¿O de qué es vamos a ver, tú qué entiendes más? Es cuando estaban ya acabando de cerrar la calle, en el 66. Ok, ¿y ese tanque por qué? Nomás para enseñar, yo creo, que tan fuerte está esa calle, que no tienen que tener miedo que se vaya a tapar Ok. o a caer. Seguimos aquí con un poco de lo que era antes, Aquí estaba cómo se miraba en el 1961. Es el río, que está completamente congelado. Oh, es el río, Es el cuando se río. congelaba y podían las personas andar arriba del río congelado. Seguimos bajando por acá. Aquí les mostramos también otra calle de aquí de Idar-Oberstein. Cómo se ven los autos y la gente aquí antes en ese tiempo. Aquí estamos en el 1823. Es el primer puente que se construyó para cruzar el río. Ahí no sé si pueden apreciar la imagen. Aquí está la iglesia que les mostramos ya. Y aquí está cómo se miraba el castillo en esos tiempos. Y acá arriba está otro una pequeño castillo, una pequeña torrecita, nomás que ya no se alcanza a ver en la foto. Aquí, como podemos mostrarle aquí, esta es la calle que se miraba con los autos. Ahora se encuentra un poco vacía. Ahorita en tiempo de frío la gente aquí acostumbra casi siempre estar en casa. Como pueden escuchar, aquí es un poco muy callado todo. Parece como si tuviera fantasma. Hoy es un sábado que estamos haciendo esto. Y como pueden ver, está todo muy silencio. Podemos apreciar que no hay gente como uno en Latinoamérica, que allá en los centros y los fines de semana siempre está lleno de gente, y aquí pues se ve muy solo. Ahorita vamos a subir a la iglesia.
Aquí nos vamos a encontrar con lo que es la información que nos va a llevar hacia arriba para mostrarles lo que es la iglesia que está construida ahí en esa roca, y les vamos a estar compartiendo la historia de esta iglesia. Bueno, gracias. Vámonos. Mira, este es un pequeño recorrido con muchas escaleras para llegar hasta allá arriba. Son bastantes escaleras las que vamos a tener que subir. Vamos a llegar arriba con la lengua de fuera, yo creo. Pero vamos a mostrarles estas bellas construcciones que son viene de los años de 1500, de la Edad Media. Vienen construyendo todo este tipo de castillos aquí en toda Alemania, como era ellos buscaban, se identificaban por hacer los castillos siempre en lugares donde había agua. Siempre los construían al lado de los ríos, para que pues era como la fuente de vida, y siempre esos castillos los usaban y los formaban como base para resguardarse cuando querían invadirlos. Era para cuidar la población, para cuidar lo que era alimentos, y ellos todo eso lo almacenaban en los castillos y vivían alrededor. Cuando algo pasaba, todos cuando querían invadirlos o algo, ellos solían ir hacia el castillo para defender su gente y lo que los alimentaba para estar ahí adentro. Amigos, entonces le seguimos aquí. Alcanzamos a llegar después de subir 160 escalones para llegar hasta aquí, pero ya estamos aquí en la cima. Entonces, como pueden ver, aquí está la iglesia, cómo la construyeron adentro de esta gran roca, de esta piedra grandísima. La pusieron adentro de esta iglesia, y se dice que aquí eran dos hermanos, y cuentan que lo que la gente dijo, que desde allá arriba está una pequeña torre arriba, como un castillo pequeño, y que estos dos hermanos se enamoraron de la misma mujer, y entonces pelearon allá en la cima, y uno de los hermanos empujó al otro desde allá arriba, y él cayó aquí abajo y aquí falleció. Y entonces pues el hermano, con el tiempo, yo pienso que su conciencia no lo dejaba tranquilo, entonces por eso él decidió construir lo que es esta iglesia aquí en esta roca. Y se dice también que cuando se fue terminada aquí la iglesia, la obra esta, que él comenzó por como buscando sería el perdón, o no sé, a lo mejor no podía ni dormir el hermano. Entonces, cuando se terminó la iglesia, se dice que el hermano vino a inaugurarla con un sacerdote en ese tiempo, y el mismo día que se terminó la iglesia y vinieron a bendecir la iglesia, el hermano que había empujado al otro hermano, el que construyó la iglesia, ese mismo día, en cuanto la bendicieron, él cayó al suelo y falleció también. Y así es la historia de aquí de Inobaistán. Vamos a seguir para allá arriba, el castillo sigue más allá arriba, vamos a seguir subiendo para llegarles a mostrarle allá arriba. Muchas gracias y vamos para allá. Mostramos, esta es la entrada hacia la iglesia. La iglesia está completamente abajo de la roca, entonces por aquel lado nada más sobresale, pero no hay entrada. Esta es la entrada que te lleva a la iglesia, nomás que pues, ahorita está cerrada. No podemos mostrarles adentro. Espero y un día poder informarnos bien para poderles mostrarles el interior de esta estructura que hicieron aquí de
de muchos años. Porque si hacen misas y servicios especiales en Pascua y en Navidad y en días así. Ok, entonces vamos a estar ahí al pendiente para poderles mostrar un poco de cómo está construida de por dentro y para que tengan más información cómo fue construido y mostrar un poco más bien adentro. Nos encontramos con esto. Esto es un mirador. Este, puedes poner una moneda para que puedas ver desde aquí arriba todo lo que se mira para abajo, todo lo que es Iraobaistán. Está construido con mucha antigüedad. Todo esto, hay muchas casas que tienen hasta 400, 500 años aquí y siguen, siguen las casas de pie. Seguimos arriba, vamos a mostrarles el castillo de arriba. So, como pueden apreciar de aquí, se ve la imagen de allá, desde mero arriba, allá, de esto es donde se arrojó el hermano, empujó al otro hermano desde allá, desde arriba, lo arrojó por una ventana y fue a caer allí. Miren la gran altitud, yo pienso que son como unos, serán que unos 100 metros, es como unos 100 metros, yo creo que sí los tiene de altura. Y fue donde fue arrojado el hermano por eso pues se dice que por una mujer, pero en papeles se dice también que en ese mismo tiempo uh, alguien falleció por problemas de herencia. Pero pues, se dicen dos cosas diferentes. Pues, hace muchos años que pasó esto, no sabe exactamente qué es lo que haya sucedido, pero lo que sí es cierto pues es que uh, un hermano empujó a otro hermano y por eso fue construida la iglesia. Mas no se sabe exactamente si exactamente fue por el amor de una mujer o por la herencia. Parece que por este lado, no sé si pueden apreciar, llegamos aquí al fin del camino, nos encontramos con esto, no vamos a poder pasar, creo que lo están reconstruyendo, lo están mejorando por cuestiones de seguridad, creo que el camino ya no está ya no es seguro, entonces creo que lo han estado remodelando para darle más seguridad a las personas que vienen aquí a ver. Si pueden ver, ahí están poniendo como un tipo de malla. Yo pienso que las piedras empezaron a un poco a desboronar y a caer. Entonces, el frente ya lo acabaron, pero a este lado no me había dado cuenta de que apenas también lo están poniendo ese tipo de malla para que se sostenga las piedras. Si se desprende una piedra o algo, pueda sostenerse allí en esa malla que viene ahí. No sé si se alcanza a apreciar. So, aquí en el camino hacia el castillo nos topamos con esta, que pues es un pozo, pero ahorita pues lo han renovado y lo han estado poniendo de otra forma, pero más antes era un pozo pues como los construían antes, que sacaban agua con un lazo o con algún otro tipo de construcción. Este pozo, aquí tiene una información que dice que fue construido este pozo en 1890. Fue cuando se hizo este pozo y daba abastecimiento a la población que se encontraba aquí alrededor del castillo. Y duró este pozo dando agua hasta como 50 años. 50 años fue cuando ya dejó de funcionar este pozo. Y, y aquí el estado de Iraobaistán en el 2005 lo volvieron a abrir y pues ahora vuelve a tener agua. Le pusieron esta construcción que hicieron, muy bonita la construcción, un pescadito o no sé qué sea, tiene una forma aquí. Y en tiempo de calor lo activan y puedes pompear aquí y sale agua. Si le empiezas a dar para arriba y para abajo, empieza a sacar agua. Entonces, sigue funcionando ahorita
este pozo sigue dando agua. Aquí estamos en unas partes de este castillo que ya queremos acá al asilo, pero esto llegamos acá arriba y la información dice que hasta abril 3 van a abrir, hacen como una pausa, un descanso y esto no sé qué sea, está cerrado. Serían celdas o serían cuartos, no sabemos. Vamos a mostrarles un poco por aquí, por fuera. Si puede aplicar por aquí por afuera, ya que está cerrado, no se les puede por dentro. Como pueden ver, aquí abajito está el castillo chiquito, o era un de vigilancia, no sé qué es lo que haya sido ahí, en ese pequeño. Pero de ahí fue donde el hermano aventó al otro hermano. Y como pueden ver, qué altura tiene desde aquí, cómo se ve lo alto. Miren las casas cómo se ven de pequeñitas desde acá arriba. Aquí de Dovastar, no se lo podemos mostrar por dentro. Aquí está cerrado. Espero y volver aquí otra vez para poderles mostrar un poco más cómo se ve por dentro. Me voy a mostrar aquí nada más un poco por fuera. Esperando un poco todo por fuera, tanto que como fueron construyendo sobre la roca, sacándole la vuelta y poniendo piedras, como no emparejaban ni luego, sino que por la misma roca iban pegando la construcción para levantar hacia arriba. Como pueden ver aquí con de la misma montaña, que no están pegadas. Esto todo es de aquí de la montaña, sino que de aquí empezaron para arriba a pegar piedra hacia arriba. Abajo hay un poco de fuera que pueden mostrar aquí. Pienso que ahí se dan cuartos donde se quedaron los dueños. Una pequeña compuerta aquí con un paisaje. De aquí se mira como un balconcito para apreciar la vista para allá afuera. Miren la altitud que tiene aquí, cómo se ve todo hacia abajo. Aquí les podemos mostrar unas ventanitas. No sé qué es lo que, para qué servirían estas ventanas allá, para entrar a luz o respiración. No sé si aquí haya, por ejemplo, está algún tipo de celda. Si pueden apreciar el tamaño de la ventanita, miren. No se mira nadie hacia adentro, nada, poco más de luz que entra, pero espero poderles mostrar esto otro día que lo abran. Pues hemos llegado aquí al fin de este video. Le damos las gracias por seguirnos y no olviden compartir nuestros videos, darles like, comentar. Y aquí nos acompañó mi hijo Leo en la cámara. Les damos las gracias como siempre. Que Dios los bendiga a todos. De todo corazón hacemos esto para que tengan un poco de información, y si un día Dios les da licencia de visitarnos por acá en Alemania, tengan donde les gustaría venir a pasear, a ver, a observar algún tipo de
paisajes aquí que les guste. Aquí hay mucho para enseñar, mucho para ver. Les damos las gracias. Con su permiso, nos vemos hasta la próxima.